Buenos días con todos. Buenos días, doctor. Dice Luis Manuel. ¿Qué tema nos toca revisar hoy día? Eh, Anatomía y fisiología de los órganos de reproducción femeninos. Correcto. Confírmeme si se visualiza. Sí, doctor, sí se ve. Muchas gracias. Hay un poquito de sueño, ¿eh? Anatomía del aparato genital femenino, anatomía, fisiología de los órganos de la reproducción. ¿Cuáles son los órganos de la reproducción? Femenina o femeninos son los genitales externos constituidos por un órgano único que es la vulva con sus glándulas anexas. Por otro lado tenemos los órganos genitales internos, vagina, útero, trompas de falopio, ovarios. Vulva, órgano constituido por varias partes, todas importantes que hay que tener en cuenta. Vello pubiano, labios mayores recubiertos de pilosidad y glándulas sebáceas, labios menores que no tiene glándulas, no tiene pelos. Los labios menores poseen unas hojas o ninfas recubierto por epitelio estratificado con numerosas papilas. El órgano análogo al pene del hombre es el clítoris, pero no tiene el cuerpo esponjoso del pene. ¿Qué es el vestíbulo? Si no miramos el labio mayor y menor, los orificios, esta depresión en esta zona genital, la depresión perforada por dos orificios, que es el meato urinario y también perforado por el orificio vaginal. Este es el vestíbulo. El himen, que es una membrana de grosor dependiendo de la edad de la mujer, que no es un cierre hermético, sino tiene que tener un orificio para poder permitir la salida del flujo menstrual o el flujo mucoso que pudiera haber. Entonces acá hay una abertura, ese orificio es orificio vaginal. A un examen pélvico normal, una mujer que nunca ha tenido una experiencia sexual, es posible examinarlo con un dedo. No es recomendable con dos dedos a una virgen por el temor que pueda tener la mujer, pero es tener mejor precaución. Ya decía que el vestíbulo perforado por los orificios, orificio uretral y orificio vaginal. Luego tenemos las glándulas, acá la glándula Skene a cada lado del meato urinario y las glándulas vestibulares mayores, que son las glándulas de Bartolino, que seguramente vamos a ver un poquito más esquemático en adelante. Es lo mismo que estamos viendo el clítoris
con su prepucio glande suprimido, similar al pene, pero también tiene un ligamento suspensorio del cuerpo cavernoso. Acá tenemos el cuerpo cavernoso o el bulbo del vestíbulo. Las glándulas de Bartolino más o menos se encuentran a este nivel, que tiene su conducto de excreción y desemboca en la cara interna de los labios mayores o del himen, podría ser, de labios mayores. El área genital es una zona del cuerpo muy especial, de bastante irrigación y de bastante sensibilidad, o sea, mucha irrigación y mucha inervación. Donde podemos distinguir dentro de los planos de sostén la fascia de Coles. Levantamos la fascia de Coles, viene el plano muscular, elementos de sostén de los órganos pélvicos, inervación, básicamente de la rama femoral genital del nervio genitofemoral. Nuevamente, inervación sacro 2, S2. Tengamos en cuenta, muy importante en el trabajo de parto, que puede ser útil para provocar analgesia o anestesia local, que es aprovechando el bloqueo del nervio pudendo. Nervio pudendo que se va por acá y se introduce, atraviesa cerca de las espinas ciáticas, más o menos a 1 centímetro. Referencia importante para si queremos hacer un bloqueo pudendo a través de una aguja introducida por este nivel, con la otra mano en la punta de la espina ciática, entonces se infiltra con la aguja hipodérmica más o menos a centímetro y medio de la espina ciática. Si es en ambos lados mejor. Vamos a provocar anestesia, puede ser unilateral si aplicamos en un solo lado, y puede ser útil también aplicar en ambos lados. Entonces, la anestesia va a ser mucho mejor. Nervio pudendo de rama de qué? Del plexo sacro. Esto va a ser bloqueado para provocar anestesia o analgesia. Ganglios linfáticos de la ilíaca interna, ilíaca externa. Aquí tenemos los otros ganglios linfáticos externos, linfáticos ilíacos, ganglios linfáticos inguinales. Diafragma urogenital. El diafragma urogenital se refiere a la constitución de dos músculos, que es el músculo perineal transverso y el esfínter de la uretra. Diafragma urogenital. Acá tenemos el bulbo, el vestíbulo, con un conglomerado vascular básicamente venoso, que hay que tener en cuenta en las cirugías, puede ser muy sangrante. Y acá podemos notar una mejor ilustración de la glándula de Bartolino. Es una glándula pequeñita que no alcanza a centímetros de diámetro, que tiene su conducto de evacuación hacia la parte interna de la vagina. ¿Para qué sirve? Para lubricar la vagina, pero también sirve para dar problemas al médico o a la mujer, porque una obstrucción
de la glándula Bartolina, por ejemplo, acá se obstruye, entonces la secreción producto de la glándula no se excreta, se retiene, se acumula, se infecta, entonces nos da lo que se llama bartolinitis. Puede darnos el absceso de la glándula de Bartolino, que en realidad no es de la glándula, sino del conducto de la glándula. Y puede darnos finalmente cuando se reabsorbe el proceso del factor infeccioso bacteriano, quedarnos como un quiste de la glándula de Bartolino. Entonces ya tenemos, es un problema para la mujer, puede ser muy molestoso, que llegan a las emergencias con alta frecuencia a cualquier hora del día, porque el dolor es tan intenso que hay que tener que en cuenta para darle solución inmediata. Músculos del periné, acá nos ilustra el músculo que rodea la vagina, es el bulbo cavernoso. Acá nos quieren recordar, o les recuerdo que el diafragma urogenital constituido, si levantamos la fascia va a estar por acá el músculo perineal profundo, que con el esfínter de la uretra constituyen el diafragma urogenital. Mientras que el diafragma pélvico, que está hacia la parte posterior, constituido por dos músculos. Uno lo vemos acá muy bien visible, que es el elevador del ano, contiene 3 fascículos. Y el otro músculo que no lo vemos acá bien, pero es el isquiococcigio o simplemente coccigio, que lo vamos a ver, lo vemos mejor acá. Elevador del ano con sus 3 fascículos. Este es un solo músculo con 3 fascículos. Fascículos pubo-rectal, pubo-coccigio y iliococcigio. No vemos todavía el coccigio aquí muy visible, pero por acá lo vamos a ver. Bordeando la vagina o alrededor de la vagina, que constriñe la vagina o constrictor de la vagina, es el bulbo cavernoso, el isquio cavernoso, que es acá, que no emite tendones hacia el cuerpo perineal. Todos los demás músculos sí se conglomeran sus terminaciones tendinosas acá en la parte central del perineo, que se llama también núcleo central del perineo. Casi todos los músculos vienen acá, excepto este músculo isquio cavernoso, y el coccigio tampoco llega ahí. Entonces, el elevador del ano, transverso superficial del perineo. Músculo transverso profundo desde la rama del isquio, va hacia la rama, hacia el cuerpo perineal. Perineal que está diciendo la parte. El esfínter uretral está alrededor del meato urinario o de la uretra. Elevado con sus fascículos, transverso superficial. Esta es otra vista para ver el diafragma pélvico. Acá vemos los dos músculos que les mencionaba, que el elevador del ano, que ya lo vimos, pero acá está el isquiococcigio o simplemente coccigio. Son los dos músculos que constituyen el diafragma pélvico.
Igualmente acá está el coccigio. Traveso superficial de la tuberosidad del isquion al cuerpo perineal, igual que el profundo. Si tuviéramos que clasificarlo en grupos, depende de su profundidad. Entonces tenemos que clasificar en músculos del periné a nivel superficial, a nivel medio, a nivel profundo. Superficial, bulo cavernoso, isquio cavernoso, transverso superficial del periné, mientras que en el plano medio prácticamente constituido por el diafragma urogenital, esfínter de la uretra y el músculo transverso profundo del periné, que acá ya no se lo puede ver, y profundamente ya el músculo elevador del ano y el coccigio. Creo que eso es lo mismo. Útero, órgano muscular especializado, así como el corazón es un órgano especializado de la fibra muscular estriada. El útero es un órgano especializado de la fibra muscular lisa, con la propiedad de elasticidad de tal forma que un útero de 9 o 8 centímetros, al final se ve un útero de 40, 42 centímetros, 45 centímetros. Con el embarazo, pasa el embarazo y regresa nuevamente a su posición casi las originales. El útero puede constar de 7 a 8 centímetros de longitud, ancho 5, espesor 3 centímetros, un peso 90 gramos, constituido por 3 capas, peri o seosa, miometrio, la parte muscular o fibra muscular lisa, y el endometrio, el revestimiento glandular. Los ovarios pueden variar el tamaño de unos 5 a 2.5 por 4 centímetros, el peso de 7 a 9. Vagina, órgano tubular, que si medimos la longitud va a haber diferencia entre la longitud anterior y posterior. La longitud anterior puede medir unos 7,5 y posteriormente, que se extiende hasta el fondo del saco posterior, que es más largo, 9 centímetros. Tiene un ancho de la vagina de 24 a 25 milímetros. En la parte media, el grosor de la pared vaginal de 3 a 4 milímetros. La vagina constituida por un epitelio estratificado, pero no tiene glándulas, o sea, no hay submucosa. Alrededor del cuello uterino, que se inicia en la cúpula de la vagina, se consideran para fines de evaluación al examen físico fondos de saco vaginal. Lo que están al costado son los sacos laterales, lo que está en relación cuello uterino con vejiga sería el saco vaginal anterior, relación entre el cuello uterino y recto, el fondo del saco posterior. Importante para describir en las evaluaciones lo que puedo encontrar de normal o anormalidad que pudieran haber. Vagina, la arteria uterina que da una rama vaginal, vesical inferior, hemorroide media y pudenda interna. Ganglios ilíacos externos, hipogástricos, inguinales superficiales. Esta es la relación de los órganos de la pelvis, vejiga, útero, vagina, recto.
Si bien el útero tiene una condición de ser ligeramente hacia adelante, no eso, la mayoría es así, no quiere decir que un útero que esté hacia atrás. A veces hacemos un tacto vaginal y la parte en relación a la pared vagino-rectal podemos encontrar una tumoración así. Y suele ser el útero cuando está en posiciones retroverso. Lo mismo. Quiero que retengan esto. Si vemos, este es la diagonal o extensión de la vagina, una línea. En relación al diámetro del cuello uterino no es todo el útero. Aquí va a haber un ángulo que será de 120 grados más o menos, porque acá sería 90, es un poquito más de eso, 110, 120 grados. Esta relación cuello con la parte del útero, de la parte posicional del útero, es lo que se llama versión. O sea, de ahí podemos decir que este útero está en anteversión. Pero puede haber un útero que la vagina está acá y el útero está hacia atrás. Sería una retroversión. Incluso puede haber una retroversión 3, que el cuello está acá y palpamos a través de la vagina hacia atrás una tumoración que viene a constituir el útero cuando está en retroversión. El otro concepto es flexión. Diámetro del cuello uterino con el diámetro del cuerpo uterino. Acá también lo constituye un diámetro, de repente será 130, 140 grados. Esto sería, si el pubis está hacia adelante y el sacro hacia atrás, sería una anteflexión. Pero el cuello puede tener esta longitud, pero el diámetro doblado hacia atrás, hacia acá, sería una retroflexión. Lo cierto que en la mayoría de casos, rara vez puede ser en forma separada la flexión, separada la versión. Mayormente cuando hay retroversión, hay retroflexión. Cuando hay anteversión, también hay anteflexión. Entonces, si está, por ejemplo, en este caso, podría llamarla está en anteversoflexión. Pero puede estar en posterior, entonces le llamaríamos retroversoflexión. Este concepto es importante tener en cuenta para las evaluaciones, sobre todo instrumentadas. ¿Qué pasaría si el útero está hacia acá, el cuerpo? Oye, así, pues, está doblado hacia atrás. Si no tenemos en cuenta esto, puedo entrar con un espéculo a través de especuloscopía, introducir un histerómetro a través del cuello, pensando que si el cuerpo está hacia atrás, hacia adelante, y esfuerzo la histerometría, entonces va a haber perforaciones. Y si está posterior, también puede haber complicaciones si no tenemos en cuenta, porque el histerómetro tengo que dirigirlo hacia atrás si es que está retroverso. Si está anteverso, hacia la parte anterior. Si queremos que no hayan accidentes por instrumentación, hagamos una buena evaluación y tener en cuenta este concepto. Algo que me recuerde, el peritoneo está recubriendo toda la parte externa
En la parte posterior, de la altura del cuello se va un poquito más hacia abajo. Este es el fondo del saco posterior o saco de Douglas. Si a mí me dan un útero, busco esto y diría, la parte posterior es esta porque va hasta más hacia abajo. Y la parte anterior, acá tenemos la vejiga, entonces el peritoneo llega solamente hasta acá. Acá no hay peritoneo. Eso me hace pensar que esta es la cara anterior o borde anterior. Es lo mismo que podríamos tener en cuenta acá. Acá el peritoneo llega hasta este lugar. Fondo saco posterior. La parte externa serosa o perimetrio, o sea, alrededor recubre el miometrio. La parte interna es el miometrio, constituido por las fibras musculares. Y la capa interna, capa glandular, epitelial, recortando esta parte para distorsión. Tenemos el endometrio, miometrio, perimetrio. Aquí tenemos un elemento de sostén del ovario al útero, que son los ligamentos útero-ováricos. Pero que del útero hacia la pelvis hay otro elemento de sostén, el ligamento suspensorio del ovario o infundíbulo pélvico. Acá tenemos un peritoneo. Como estoy viendo el ovario está hacia atrás, posterior. Entonces, esta es la capa posterior del ligamento ancho. Porque hacia adelante también hay otra capa. El ligamento ancho prácticamente son dos capas de peritoneo, anterior y posterior. Acá vemos el infundíbulo pélvico, el ligamento infundíbulo pélvico, las trompas, tres segmentos. Por acá debe ser esto que es el uréter que está descendiendo para, si está esto en la parte posterior, es para irse adelante hacia la vejiga. El útero a través de los años, recién nacida, una niña de 4 años, durante la pubertad, donde al inicio el cuello predomina sobre el cuerpo. La pubertad ya el cuerpo ya va dominando ligeramente en proporción al cuello. Una mujer adulta donde muy bien el cuerpo predomina sobre el cuello. Así como hay crecimiento con tiempo, pero llega la menopausia, entonces también hay involución, de tal manera que aquí estamos frente a la última, es un útero de una postmenopáusica. Estructura del útero. La musculatura del útero va así, en forma de espiral, así. Tenemos acá un ligamento útero-sacro que va hacia atrás, se bordea el recto para insertarse en el sacro en ambos lados. Ligamento cardinal, ligamento transverso, también llamado de McInroth. Y acá, en el borde superior lateral del útero van a estar tres elementos importantes. La trompa de falopio, que es la que está más hacia arriba. Ligamento útero-ovárico, que está hacia atrás. Y el ligamento redondo, que está hacia adelante porque va hacia el pubis. Tener en cuenta que este enredo que hay en las fibras musculares no sucede en el segmento,
El segmento al partir del istmo, esto va creciendo durante el embarazo, cuando se aproxima el parto, se amplía este segmento hacia la blanda, y es lo que aprovechamos, que donde estas fibras no son enredadas como cada entrecruzadas, sino son longitudinales transversas. Entonces hacemos un corte pequeño acá y solamente divulsionamos la pared muscular del útero. Entonces una cesárea que se hace a ese nivel no se tiene que cortar, teóricamente no se corta fibras musculares, sino solamente se divulsiona. Esto es lo que pasaría también a nivel de los cuernos uterinos, fibras espirales profundas entrelazadas. Relaciones de los órganos de la pelvis, la vejiga hacia adelante, aquí tenemos el ligamento redondo que va hacia el pubis. Rezagos de esto, acá puede quedarnos los quistes de Nuc. Son poco frecuentes, no he visto, pero tenerlos en cuenta. El útero con su ligamento redondo, ligamento ancho, útero ovárico, este ligamento. Acá está el infundíbulo pélvico. Lógicamente acá estarían los transversos cardinales. Por aquí viene el uréter. Desde la parte posterior va hacia la vejiga. Por acá se entrecruzan más o menos del istmo a centímetro y medio. Se entrecruzan la arteria uterina y el uréter. Cosa que tenemos que tener en cuenta cuando se hacen las cirugías, disecar adecuadamente para que no haya accidentes, no se ligue el uréter o problemas de sangrado porque se nos suelta la arteria uterina. La arteria ovárica que irriga el ovario nos viene de la aorta, pero tengamos en cuenta que la vena ovárica derecha va hacia la vena cava inferior, pero la vena cava del lado izquierdo, perdón, la vena ovárica del lado izquierdo desemboca en la renal más frecuentemente. La vagina, tenemos la arteria vaginal, la arteria pudenda interna, hasta el uréter, que se entrecruza con la arteria uterina. La arteria uterina va a darle una arteria uterina fúndica que va hacia arriba y va a dar una rama cérvico-vaginal que va hacia abajo, pero todo es bastante inervado. Para ilustrar la rama fúndica, la rama cérvico-vaginal, en la fisiología del genital femenina, en los órganos de reproducción, tiene que ver el funcionamiento sincrónico del hipotálamo, glándula hipófisis, ovarios, acá los ovarios, la producción hormonal de la hipófisis, del ovario, progesterona, estrógenos, pero también tiene que ver sincrónicamente la reacción a nivel uterino. Y también puede estar en relación a la temperatura. Hay ovulación, entonces va a ser una temperatura bifásica. Si no hay ovulación, la temperatura va a ser uniforme hasta el final. Y cuando hay ovulación, cuando la LH se eleva, se produce la ovulación.
Y aquí comienza a aumentar la progesterona en la segunda fase. Igualmente, vasos, ganglios, los órganos pélvicos, tanto aórtico, ilíaca común, ilíaca externo lateral, superior, inferior, medial inferior, inguinal profundo, sacro medial, ilíaco interno. Realmente la inervación, ortodoxia superior hipogástrico, plexo hipogástrico, plexo hipogástrico inferior, superior, perdón, nervio hipogástrico derecho e izquierdo, el tronco simpático, ilíaca, plexo. Trompas de falopio, 10, longitud 10 a 12 centímetros, ancho de 2 centímetros en la parte distal, debe ser acá, no proximal, 2 centímetros, debe ser al contrario. Proximal 4 milímetros y distal hasta 20 milímetros, está al revés acá. Recubierta de células ciliadas, células secretoras, igual que la vagina, no posee glándulas. Igual que el útero tiene una serosa, un plano muscular y plano interno epitelio. Irrigación los 2/3 medial por la arteria uterina que asciende de la rama uterina fúndica. Inervación de la trompa de falopio de la torácica 10L1. La trompa de falopio, sus partes de la cavidad uterina hacia la trompa externa de la parte intersticial, que si se produce un embarazo ectópico en ese nivel, son los más sangrantes y de resultados más catastróficos que pueden llevar a complicaciones mayores por el sangrado, si no se actúa bien. El istmo, la ampolla, caso externo donde se produce la fecundación, se produce el infundíbulo, las fimbrias. Por aquí tenemos unidad de Morgagni. Por acá tenemos el uréter que se va hacia adelante, hacia la vejiga, el uréter. Eso haciéndole un corte. Ahí les estaba explicando el doctor Tello que este hipóforo, paraóforo, conducto de Garner son rezagos del conducto de Wolff, que en algunas circunstancias, como este tejido epitelial, va a haber secreciones y darnos quistes, los quistes paraováricos de los rezagos del conducto de Wolff. Y la parte inferior que va hacia la vagina, la parte lateral, el conducto de Garner, que es rezago también del conducto de Wolff, se pueden formar quistes, los llamados quistes de Garner, que pueden ser sintomáticos o asintomáticos. Sintomáticos cuando crecen tumores grandes y que puede ser una condición obstructiva para el canal del parto. Acá tenemos unos unidades de Morgagni, que mayormente lo dejamos, en algunos casos un cortecito y se lo corta, pero no produce problemas médicos de esos hiátides de Morgagni. Los ovarios tienen una forma elipse, puede variar de tamaño, 3,6, 1,7 o un espesor de 1,2, 6 a 8 gramos de peso. La superficie no está recubierto de peritoneo, sino está libre,
¿Qué pasaría si estuviera recubierto? No se produciría la ovulación. Los folículos que van desarrollando desde los folículos primordiales, folículos primarios, ovocitos secundarios, hasta producirse los folículos de Graf, algo parecido. Creo que todos los ligamentos ya lo hemos visto: útero ovárico, ligamento ancho, acá estaría el ligamento cardinal, hacia atrás el ligamento útero sacro y el fundíbulo pélvico, el redondo que iría hacia adelante, no sé si es este, debe ser hacia adelante. Ovarios, irrigación, rama de la aorta abdominal, venas forman el plexo pampiniforme, vena ovárica de la vena cava inferior, o van a la vena cava inferior, la vena izquierda que ya les adelanté, desembocan en la vena renal izquierda. Ganglios linfáticos pre-yuxta aórticos, los nervios proceden del plexo ovárico. Fibras simpáticas diferentes vasomotores proceden del T3 al 11. Fibras parasimpáticas son vasodilatadoras. Y vascularización, creo que ya lo dimos por ahí. Sistema linfático, paraórticos, del ilíaca común, sacros, ilíacos, ilíaca interna, ilíaca externa, del obturador inguinal, nódulo inguinal, nódulo parametrial. Una pequeña revisión de la pelvis, constituido por dos elementos que al final se han fusionado: sacro, la fusión de 5 vértebras, pirámide triangular de vértice inferior, se unen las caras laterales con el ilio, el coxis, fusión de 4 vértebras, forma cónica pequeña, inserción de elementos tuberosos y músculos, donde se insertan ligamentos sacrotuberosos y músculos del periné. El coxal también finalmente unidos, pero inicialmente constituidos por los músculos, huesos ilium, isquium, pubis. Tener en cuenta en la apertura de la pelvis, promontorio, pubis, borde anterior de las alas del sacro, articulación sacroiliaca, línea arqueada, línea en eminencia ilopectínea, cresta pectínea, vista inferior, ligamentos posteriores del sacro. Uno de ellos son importantes para la fijación cuando hay casos de cirugías que hay que hacer suspensión a estos ligamentos. Por ejemplo, acá tenemos el ligamento sacroespinoso. Cuando hay prolapso de vagina, la cúpula de vagina se suspende a este ligamento. Estrecho superior, desde el promontorio hasta la sínfisis del pubis, estrecho medio, paralelo a la espina o pasa por las espinas ciáticas, inferior por las tuberosidades isquiáticas. Diferentes tipos de pelvis: ginecoide, antropoide, androide, platiculoide. De mucha importancia en la antigüedad. Actualmente tiene un sentido de evaluación de la pelvis más bien
dinámico durante el trabajo de parto para ver si hay una estrechez relativa de la pelvis respecto al feto. Pasos importantes de la pelvis, de ahí sale la arteria uterina. Nervios presacros. La característica de ser un órgano especializado que les manifestaba al inicio hace que un útero de 8 centímetros llegue hasta la altura de 40 centímetros durante la gestación. Sale el producto de la gestación y termina en útero casi normal. Esto es lo que puede llegar a 40, de repente un feto macrosómico puede ser mucho más. El útero se agranda tanto que al final regresa a su estado normal. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, doctor. Es que veo que están... Bueno, alguna cosita que insisto es tener en cuenta esos conceptos de versión y flexión para no tener complicaciones durante la instrumentación o el examen femenino. Porque en algunos casos suceden perforaciones hacia la vejiga, perforaciones hacia el recto, porque no se ha tenido en cuenta esa evaluación de la posición del útero para la instrumentación. No olviden de eso. Gracias por su asistencia. Nos estaremos viendo en la próxima clase o la próxima día de práctica. Inicia el lunes próximo. Nos veremos. Hasta luego. Gracias, Gracias a doctor. ustedes por su Muchas asistencia. gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Ah.